Bien, nuevamente buenas tardes a todos. Con el permiso de todos y cada uno de ustedes y con la formalidad que supone una clase. ¿Ever ha entrado o todavía? Marvin, están entrando. Shekina, Presente, Lice. ok. Samantha, Presente. Neisa, Presente, Liz. Nadir, Presente, Lice. Iván, Presente, Lisek. Héctor, Presente, Lice. Marilis, Presente, Lice. Presente. Cristel, ha sido la primerita en ingresar. Presente, Lice. Eh, Melanie, no está, ¿no? Brandy, Presente, Lice. Jael, Presente, Lice. Nicole, Presente, Lice. Julie, Megan, Presente, Lice. Andrea, Presente, Lice. Osmar, está durmiendo. Presente. Ah, no. Está. Antonella, César, César, no se te escucha por si acaso. No. Benjamín, Presente, Lice. Jessica, Jessica, no, no está. María Claudia, Presente, Lice. Jocelyn, ¿ya se salió? Presente, Lice. No me he salido, Lice, ya. Estoy aquí. Kevin Presente, Lice. y Joaquín. Presente, Lice. Ya, Abigail, sí, ha llegado. Bien. Las cuestiones del paro, ¿no? Nos hace volver a esta modalidad que la verdad no me gusta mucho porque casi nadie enciende su pantalla, no sé por qué. Me faltó, no pude. Ok. Bien, vamos a continuar con lo que estuvimos evaluando, los mapas conceptuales, y voy a ir dando la oportunidad a las personas que no la tuvieron todavía o algunos en realidad fallaron completamente. Así que estamos en la página 12 del texto, ¿ya? Debe haber llegado ya. Bien. Y pasamos a la justificación de la reestructuración cognitiva. Voy a pedir a... ¿Alguien quiere empezar así voluntariamente antes que yo lo diga? De alguien
que aún no ha participado en esto. ¿Ya? Yo sé que algunos desearían, pero para en otra, por favor. Bien. Kevin, ¿cuáles son los conceptos más importantes que has tomado en cuenta de la justificación de la reestructuración cognitiva? Una de las cosas es que primeramente es una hipótesis Perdón, ¿puedes y que encender tu cámara para que así por lo menos interactuemos contigo? está bien, Liz, espérame. ¿Se me ve? Claro, se te ve. Primeramente que es una hipótesis y es que tenemos que ayudar al paciente que identifique por sí mismo esas cogniciones sesgadas. Ya, ¿qué son hipótesis? ¿Qué son las hipótesis? Has dicho Las hipótesis primeramente es son algo que hipótesis. ¿A qué te referías cuando dices primeramente son hipótesis? ¿Qué son hipótesis? No, ¿qué es la hipótesis como tal? s- lo que nos referimos es que no es algo concreto, sino no es algo, un hecho sobre su pensamiento, sino es decir que eh, no es algo concreto del saber del por qué está haciendo esto. Un ejemplo se podría decir que una persona piensa que es incompetente, más eso es una hipótesis, pero no sabemos del por qué y es por eso que tenemos que ir viendo poco a poco del por qué se debe, haciendo algunas de las técnicas. No sé si me dejo de entender. O sea, ¿quieres decir que los pensamientos son hipótesis? Sí. Ya, y no son hechos como tal. Ujú. Ya, eso quiere decir que no es algo acabado, sino siempre es posible plantear otra hipótesis y sacar una síntesis. Sí, exacto, Liz. Ya, eso es el método dialéctico, ¿verdad? Dialéctico y también para poder sacar una hipótesis, también hablábamos sobre el método socrático en el cual tenemos que plantear preguntas al mismo paciente sobre ese tipo de pensamientos y ver retrospectivamente qué es lo que podría ver en su creencia. Ya. Por una parte, está bien lo que dices, que hay que tomar en cuenta que los pensamientos no son realidades dadas, ¿no? No son hechos que ya no se pueden cambiar, sino son hipótesis que una persona plantea acerca de una realidad, acerca de un objeto, acerca de un contexto, acerca de un suceso como tal, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para hacer una reestructuración cognitiva como se debe. O sea, hay que ver que la naturaleza de los pensamientos no está acabado si no es una hipótesis como tal. Bien. Eh, Jocelyn, ¿qué es otro aspecto que hay que tomar en cuenta en ese aspecto? Dice dos cosas que hay que tomar. Kevin pasó al punto 2, que hay que entender y comprender que los pensamientos no son hechos, no son realidades dadas, sino más bien son hipótesis. Y como hipótesis se puede discutir, se puede plantear, se puede cambiar, se puede modificar. Bien. ¿Y cuál es el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer la justificación de de la reestructuración cognitiva? Lice, ¿me podría volver a repetir? Es que de mí su sonido de su voz se escucha bien bajito y de mis compañeros se escucha alto. Ya, es que muy atrás te has sentado. Bien, para dar una justificación de por qué se tiene que hacer, o digamos, la reestructuración cognitiva como tal, eh,
el autor plantea que hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Hay un primer punto que no ha tocado Kevin, pero hay un segundo punto que hay que tomar en cuenta o estar, digamos, sí, tomar en cuenta que los pensamientos no son realidades dadas o hechos concretos como que no tienen posibilidad de modificación o de cambio, sino los pensamientos simplemente tienen la naturaleza de ser hipótesis. Y una hipótesis es posible debatir, reflexionar, discutir, y si queremos en un lenguaje más filosófico, desde la dialéctica como tal. Presentas una hipótesis, o alguien presenta otra hipótesis, discutimos sobre esas dos hipótesis y sacamos una síntesis que sería más o menos la conclusión acerca de un pensamiento modificado, acerca de un saber construido. Yo sé que estamos, digamos, complejizando la cosa. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es eso, que los pensamientos simplemente son hipótesis. ¿Y cuál es el otro aspecto que hay que tomar en cuenta y que nos dice el autor? Lice, le soy franca, creo que solo en mi hojita lo puse. No me pasé ese punto, creo yo igual. Solo puse mi justificación que le pasa al paciente entienda, relación entre cognición y emociones y conductas, que los pensamientos son hipótesis, no hechos. El paciente lo descubre con ayuda del terapeuta. Me pasé ese punto. Pero acabas de decir justo eso, digamos, que estamos preguntando. Ay, es que Lisa me lo complejó, es como que me dijo una y otra cosa y yo, ¿qué me está preguntando Lisa? Ya, yo sé que he complejizado, me he ido por la parte más filosófica que la parte más concreta. ¿Puedes volver a leerlo, lo que has puesto en tu hojita o lo que está en el texto? No, en mi hojita está. Ya. Es que el paciente entienda la relación entre cognición y emociones y conductas, que los pacientes, No, que los ahí nomás, pensamientos... ahí nomás, ¿Ahí nomás? hasta ahí. Ya. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta, dice, como bien leyó Jocelyn, que hay que ver la relación que existe entre cogniciones, emociones y conductas, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso? Si quisiéramos explicar un poquito más, Jocelyn, ¿qué supone que existe una relación entre las cogniciones, las emociones y las conductas? ¿Cómo explicaríamos, por ejemplo, a un paciente eso? La relación entre cogniciones y emociones y conducta, ¿no? Si quieres con un Ajá, ejemplo. mm, a ver que... no aumento nada, dice. Ya. María Claudia, si quisiéramos explicar a un paciente para que entienda que hay esta realidad de que existe una relación entre cogniciones, emociones y conductas, ¿cómo lo explicaríamos? María Claudia, ¿estás? Sí, dice. ¿Cómo explicaríamos eso que dice que la relación, digamos, que el paciente tiene que entender que hay una relación existente entre cogniciones, emociones y conductas? ¿Cómo explicaríamos eso? Mm, Tal vez según los pensamientos que tenga, y a ver, eh, Bien, mientras María Claudia va pensando, ¿alguien quiere contestar? No importa quién. Sí.
Si los que ya... ¿Y yo puedo contestar, Lice? Claro, Héctor, porque tú debes. Si yo le explicaría como el modelo ABC. Le daría un ejemplo con que yo pierdo mi cuaderno y a raíz de eso voy a tener pensamientos negativos de que voy a reprobar el examen. Y en el examen estaría con una conducta nerviosa. Esas serían las relaciones. Mm, ya. ¿Cuál sería el pensamiento que dices? Perdón. Que pensaría que me va a ir mal en el examen. Ya. Y mi conducta sería que en el examen voy a estar nervioso. ¿Y los sentimientos dónde irían? O las emociones, perdón, emociones. Las emociones igual creo que dentro de los pensamientos, ya que voy a estar triste al sentir que voy a reprobar. Ah, ya. Entonces, pierdes el cuaderno, pensarías que te vas a aplazar, estarías triste y te pondrías nervioso durante la prueba, más o menos. Sí, Lice. Ya. Entonces, eso quiere decir que hay una relación, ¿no? Así como piensas, también te sentirás y actuarás. ¿No? Entonces hay que reestructurar eso que muchas veces dice uno, solo es el pensamiento, no pasa nada. O la conducta no está en base a pensamientos. O los sentimientos están aislados, sin embargo están intrínsecamente relacionados y uno afecta al otro, ¿no? Ahora no podemos decir cuál afecta al otro, si el pensamiento genera sentimientos o los sentimientos generan pensamientos. A partir de ahí podemos discutir, no sé, toda la tarde y no ponernos de acuerdo todavía. Bien, entonces hay que tomar en cuenta esos dos aspectos muy importantes, que existe, que hay una relación entre los pensamientos o las cogniciones, las emociones y las conductas, y por otra parte que los pensamientos simplemente son hipótesis y que por tanto es posible su modificación y ya no cabe esa idea, así soy, así seré y así voy a morir, ¿no? Entonces, ese pensamiento ya está superado, o el pensamiento dicotómico. Bien, ahí pone el texto algunos ejemplos para poder examinarlo, ¿no? Y nos va explicando paso a paso. Bien, pasemos a la página 15, a la segunda parte del, digamos, al segundo mapa conceptual. ¿Quiénes todavía no han hecho el segundo mapa conceptual? Levanten la mano. Tienen una manito. Antonella, Alexia, Héctor. Una consulta, ¿pueden ingresar a plataforma ustedes? ¿Tienen esa posibilidad o también se les ha denegado a ustedes? Quiero decir al Moodle. Hola, ¿me escuchan? Porque a nosotros los docentes no nos permite ingresar al Moodle. Por eso les pregunto. A mí sí me permite, Lice, entrar al Moodle. Ya, entonces yo creo que todos revisen por favor, ahí están las fechas, hasta cuándo hay que subir cada mapa conceptual. Bien, entonces pasemos a la segunda parte sobre el cuestionamiento de las cogniciones desadaptativas. Continuamos la lista. Jessica, ¿estás? Bajen nomás ya sus manitas, ¿eh?
Jessica no está, no ha llegado. Benjamín. Aquí dice, Por favor, si puedes encender tu cámara. ¿cómo, cómo pues le dice? Estoy en greñas. Eso ya no es nuestro problema, ¿no? Bien, ¿qué has resaltado o cuáles son los conceptos que son importantes para ti en el título Cuestionamiento de las cogniciones desadaptativas? Ah, no tengo aquí mis- Eh, yo diría que lo que puse, aunque no lo resalté tanto, ya que ya presentar, es cómo es que el terapeuta va a recoger o trata de recoger los datos retrospectivos del cliente. Los datos retrospectivos. Sí. Ya. O sea, eso tiene que recoger el terapeuta. Como decía el texto, más o menos se dice, porque no he profundizado tanto eso, solo lo puse. ¿Y cuáles serían los datos retrospectivos, Andrés? Ah, yo pienso que sería sus cogniciones, o sea, el sujeto, como ha dicho el Héctor en el punto anterior, eh, hay que tratar de hacerle ver ay, no recuerdo bien, dice. Pero es más o menos como, como el ejemplo que dijo Héctor con el ABC. Ya. Andrea Rivera, ¿a Sí, qué se, dice. a qué se refieren los datos retrospectivos? ¿O qué serían los datos retrospectivos cuando un paciente viene y te dice, mira, tengo este problema, quisiera trabajar? Y dice que el paciente, con la ayuda del terapeuta, tiene que trabajar y para trabajar recoger esos datos retrospectivos. ¿Qué serán esos datos retrospectivos? Lo que yo entiendo es de que vuelves, ¿no? A sus pensamientos pasados y que el terapeuta tiene que determinar si esos pensamientos sí son válidos o tienen un objetivo o que son útiles para que el terapeuta tenga o ayude o alcanzar alguna meta específica. Ya, esos datos serían del pasado, ¿verdad? Sí, Lice, del pasado. Ya. Cuando se habla de recoger datos retrospectivos, ¿no? Se refiere no solamente al hecho traumático ni al hecho detonante de la que hemos hablado la anterior vez, sino toda la idea, toda la información que la persona tiene acerca de esos hechos traumáticos del pasado, o sea, mirando hacia atrás, mirando retrospectivamente eso. Entonces tiene que recoger a partir de esos datos qué pensamientos se han instaurado que pueden ser disfuncionales en el paciente, ¿no? Lo que
si Héctor decía, por ejemplo, bueno, pierdo el cuaderno, pienso que me voy a aplazar en la materia, me siento triste y por tanto mi comportamiento es de nerviosismo, o, digamos, o tiene rasgos de que manifiesten nervios durante la evaluación como tal. Pero cuando ya hablamos datos retrospectivos, decimos si esos pensamientos, esas emociones y esas conductas han perseverado a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se han ido manifestando, cómo han ido evolucionando. Entonces esos datos hay que recoger, pero mirando hacia atrás. Ahora, ¿cuáles serían los datos o a qué se referiría los datos prospectivos? Megan. Lice, pero yo ya había participado en la anterior clase o anterior, no me acuerdo. ¿Has participado? Sí, era del ABC que yo había comentado del C. Ah, del C. Bien. Ruth, Abigail. Sí, Licen. ¿Cuáles serían a qué se refiere cuando dice datos prospectivos? A que los pensamientos o sus cogniciones sean válidos o útiles a lo que está pensando. Ya, pero ¿qué sería prospectivos? Retrospectivos son los datos del pasado. ¿Y datos prospectivos cuáles serían? Los presentes o los que va pensando. Ya, los que van sucediendo actualmente. Ahora, esos datos del pasado y del presente que actualmente están sucediendo, eso tenemos que ver si son válidos y útiles. Y hay que evaluar la validez y además la objetividad. ¿Cuán objetivo es la persona a la hora de recoger los datos? ¿No? Valiéndonos de ese ejemplo que ponía Héctor, dice, he perdido mi cuaderno, pienso que me voy a aplazar. ¿Es bien objetivo ese pensamiento, esa manera de pensar, o es más bien subjetivo? Más subjetivo. Ya, pierdo mi cuaderno y algo me puede pasar. Ese algo me puede pasar o me puedo aplazar en tal examen. ¿Cuál es más objetivo? Algo me puede pasar. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es más objetivo? Objetivo, pienso que hace referencia más a me voy a aplazar en la clase. Subjetivo es me voy a aplazar, pero no especifica en qué. Ya, hasta me voy a aplazar puede ser todavía objetivo, ¿no? Pero pierdo mi cuaderno, algo me puede pasar. Ese algo me puede pasar es bien subjetivo, no es tan objetivo. Me puedo aplazar, todavía es más objetivo, y me voy a aplazar en tal materia, ya eso es bien concreto y objetivo. Entonces, tenemos que evaluar los pensamientos. Hay pacientes que dicen, por ejemplo, te están contando un problema y dicen, tú ya sabes, doctor, o tú ya sabes, Lisen, ¿no? Entonces eso es bien subjetivo. Yo me puedo imaginar en ese tú ya sabes miles de cosas y de repente ninguna de ellas es lo que realmente está queriendo decir el paciente. Entonces ahí hay que objetivizar y decir qué es lo que yo ya sé, ¿no? Entonces el paciente tiene que poner como que nombre y apellido a la cosa que está diciendo o al pensamiento que está manifestando, para que sea cada vez más objetivo. Pero también ahí hay que ver si es válido o no válido ese pensamiento o, digamos, esa emoción o aquello que está manifestando el paciente. Entonces, de esa manera nosotros podemos cuestionar las cogniciones desadaptativas o disfuncionales como tal.
¿ya? Entonces es más objetivo cuando decimos, cuando lo ponemos un nombre a la situación que está sucediendo y simplemente si decimos algo puede pasar, entonces eso es muy objetivo y además relativo. Bien, ahora continuamos. Julie, ¿estás? ¿Has llegado? Sí, ¿no? Amy, ¿está? Parece que no está. Jael, ¿está Jael? ¿Me escuchan? Perdón. Y dicen normal. Gracias, Joaquín. Si no está Jael, Brandy, ¿estás? Sí, Licen. Bien. El autor o sí, el autor del texto dice, pues, si tenemos que cuestionar las cogniciones desadaptativas, hay dos modos básicos. ¿Cuáles serían esos dos modos básicos que tú has resaltado en tu mapa conceptual? No, no resalté, Licen eso. Ya. Ok. Iván, Aquí dicen, en la misma pregunta. eh, perdón que tal vez va a sonar lísimo un poco, están haciendo aquí, están perjudicando un poquito. ¿Quién te está La- perjudicando? es que están haciendo unos arreglitos aquí y está sonando con taladro. Dile que no suene. Eh, las... ¿Cómo dijo su pregunta, Lice? ¿Cuáles serían los modos para cuestionar, sí, las cogniciones desadaptativas? ¿De qué modo se puede cuestionar? Cuestionar. ¿No es eso lo que viene el verbal y el conductual? Verbal o conductual, creo que es, ¿no? ¿Ya? ¿En qué consiste lo verbal? ¿O cómo sería lo Eh, verbal? Se trataría de analizar más o menos los pensamientos usando, a ver cómo lo puedo decir, digamos, un diálogo, o sea, pensando en reflexionar sobre ello, más o menos. Ya, ¿puedes poner un ejemplo? A ver, un ejemplo. No se me ocurre ningún ejemplo, dicen ahorita. A ver, ¿qué podemos poner? Tal vez cuando hacemos algo malo, nos ponemos a pensar y a reflexionar qué es lo que hemos hecho, más o menos, algo así. Ya, pero hay que ser más objetivos. ¿Qué sería ese que has hecho algo malo? ¿Cómo qué, por ejemplo? O sea, digamos que mm, tal vez equivocadamente, tal vez he levantado alguna cosa
y pensando, Ya, pero ese tal vez equivocadamente he levantado alguna cosa, si se dan cuenta, es bien subjetivo. A ver, de manera más objetiva, así, clara y concreta. mm, ah, Hijo, disculpe, en el método verbal se utiliza igual ese método socrático que nos comentó una vez, ¿verdad? De hecho, estamos en el método socrático, Andrea. Ay, Por ejemplo, habría un pensamiento que diga, mm, mm, a partir de la misión a la luna, ver una persona que diga, estoy angustiada, tengo miedo de ir a vivir digamos, a la luna. ¿Cómo podrían hacer un cuestionamiento verbal, un análisis lógico a eso? Estoy muy angustiada de ir a vivir a la luna, digamos, porque la misión que ha enviado Estados Unidos ha dicho que posiblemente en 2 años o un poco más o menos se pueda enviar personas que puedan, digamos, habitar la luna. Y una persona viene de común y corriente de nuestro país y les dice, estoy angustiado, ya no quiero ir a vivir a la luna, ¿no? ¿Cómo harían un cuestionamiento mediante un análisis lógico, un cuestionamiento verbal a ese dicho o a ese pensamiento que le angustia a esa persona? Pienso, Elisa, perdón, también parte mucho de qué tan lógico es lo que dice la persona.